La vida de Hegel, que va desde 1770 hasta 1831, se desenvuelve a través de la época de la Revolución Francesa, Napoleón y la restauración posterior al Congreso de Viena. La situación de Alemania para la época es semifeudal, con un solo estado importante, que es el de Prusia, y un conjunto de pequeños ducados, principados, etc. En su juventud, Hegel estudia teología protestante, que en ese momento, a finales del siglo XVIII, se encuentra hackeada por el pietismo, que reivindica el sentimiento religioso, y por el deísmo racionalista del iluminismo. A lo largo de su vida se desempeña como profesor en distintas universidades, llegando a ser el gran filósofo catedrático de la Universidad de Berlín recientemente organizada. Durante su vida, Hegel publicó la Fenomenología del Espíritu, la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, la Ciencia de la Lógica y la Filosofía del Derecho. Con posterioridad a su muerte, sus discípulos editaron algunos de sus cursos, como Filosofía de la Historia, Historia de la Filosofía, Lecciones de Estética, etc., y murió víctima del cólera. Inicialmente puede decirse que Hegel es un filósofo ontológico, ya que le preocupa la cuestión de comprender lo real, de comprender lo que hay. Hegel piensa que no hay cosas aisladas, sino que todo está relacionado con todo. Si alguien se pregunta ¿quién soy?, se puede responder que soy un profesor, pero se es un profesor en relación con los alumnos. También puede contestarse que es un padre de familia, pero se es un padre de familia en relación precisamente con la esposa y los hijos. Puede contestarse que es argentino, pero se es argentino en relación a una tierra, a una cultura, etc., distinta de la paraguaya o de la brasileña. Si se quiere saber quién es uno, con independencia de las relaciones, se encuentra un vacío. Algo es una tiza por relación a un pizarrón, por ejemplo. Comprender las cosas es comprender las relaciones de las que participa. Cuando se trata de comprender una cosa al margen de esa red de relaciones, como cuando se dice esto es una tiza, se expresa un conocimiento abstracto, porque se ha abstraído un aspecto de la cosa, se ha sustancializado una relación. Se da la paradoja entonces de que lo que desde el punto de vista del sentido común es muy concreto, por ejemplo, esto es una tiza, desde el punto de vista de Hegel es abstracto y que, en cambio, para Hegel lo concreto es comprender las cosas en sus relaciones. Entonces la realidad no es estática, sino dinámica, está sometida al devenir y al cambio de la realidad. Tiene la forma de un movimiento dialéctico. En el movimiento dialéctico, a una tesis o afirmación se contrapone una antítesis o negación, es decir, su opuesto. Pero un tercer momento, al que se llama síntesis, logra superar la oposición absorbiendo los contrarios en una unidad superior. Es importante comprender que la síntesis conserva, superando la tesis y la antítesis. La síntesis no es un promedio, un compromiso. Se podría ejemplificar un proceso dialéctico considerando como tesis al antiguo régimen anterior a la Revolución de 1789. Como antítesis del mismo a la revolución y como síntesis al período napoleónico. La síntesis a su vez se convierte en tesis de un nuevo proceso. Es importante hacer notar que la dialéctica hegeliana es una dialéctica de tres elementos a diferencia del de Heráclito, que es una dialéctica de dos. La presencia de este tercer elemento posibilita el progreso en el devenir histórico y no la mera oscilación de los contrarios. Pero debe remarcarse que el proceso no es un progreso lineal, sino un progreso quebrado, con avances y retrocesos. La dialéctica es entonces principalmente el modo en que se desenvuelve la realidad. Pero correlativamente la dialéctica es también un modo de pensar
El pensamiento dialéctico es el pensamiento que piensa procesos y totalidades más bien que cosas estáticas y aisladas. El pensamiento dialéctico se diferencia de la lógica formal porque para esta última las cosas son o no son, es el principio de tercero excluido, mientras que para el pensamiento dialéctico, que se niega a considerar las cosas en un instante determinado, las cosas son y no son porque devienen. Para Hegel la lógica formal clásica es abstracta. Precisamente las nociones de ser, nada y devenir pueden ejemplificar un proceso dialéctico. En la ciencia de la lógica, por ejemplo, considera a la noción de ser como la primera categoría del pensamiento. La negación del ser, su opuesto, es la nada, pero la noción de ser en general significa una absoluta indeterminación. El ser es, pero no es algo determinado, del ser. En su absoluta indeterminación, nada, se puede decir que el ser, que todo lo abarca, se identifica en definitiva con la nada. La oposición entre el ser y la nada se resuelve en la categoría del devenir. El devenir es pasar del ser a la nada y de la nada al ser. Hegel compara la noción de ser con la de absoluta luminosidad y a la de la nada con la absoluta oscuridad, pero dice, en la absoluta luminosidad, no menos que en la absoluta oscuridad, no se puede ver nada. Solo en la luminosidad determinada, acotada por la oscuridad, o en la oscuridad acotada, determinada por la luminosidad, es que podemos ver algo. Además de poseer un carácter dialéctico, la realidad constituye un todo orgánico, a la manera de un ser vivo que se estuviera desarrollando desde el embrión. La noción de todo orgánico se opone a la de todo mecánico, porque el todo mecánico se conforma de afuera hacia adentro, de las partes hacia el todo. Por ejemplo, un motor es un todo mecánico. En cambio, en un todo orgánico, primero es el todo y luego las partes. El desarrollo es desde adentro hacia afuera, en un proceso de autoproducción, de autodiferenciación. Esta idea de que la realidad es una totalidad orgánica, una unidad, hace de la concepción hegeliana un monismo, opuesto a un dualismo como el platónico, mundo de las ideas y mundo sensible, ¿no? O el del cristianismo tradicional, Dios o el mundo. La realidad es un proceso de desarrollo dialéctico en el que no hay cosas aisladas, sino una totalidad que se está desenvolviendo. Esta idea de totalidad está presente en la concepción hegeliana de la verdad. Al afirmar que la verdad es el todo, concepción que no reniega de la verdad proposicional, que expresa un punto de vista abstracto del tipo esto es una tiza, pero que la considera como una verdad parcial, subordinada a la idea de verdad en su totalidad. La realidad es entonces una totalidad orgánica, que se va desplegando, desenvolviendo en el proceso histórico. El hegelianismo es, en buena medida, un historicismo, porque comprender algo es comprender la red de relaciones en que se incluye ese algo y el proceso histórico sufrido por ese algo. Nada hay que sea ahistórico, nada hay aislado. Todo lo que sucede es una manifestación de este todo orgánico que se está desenvolviendo. Esto lleva a una buena medida, a un determinismo, ¿no? Nada es accidental en el desarrollo histórico. Ya sabemos que la realidad es una totalidad orgánica que se va desplegando a través de un proceso dialéctico. Falta que nos preguntemos cuál es el núcleo de esa totalidad. ¿Qué es lo que está desplegando? ¿Qué es lo que se está mostrando o manifestando? Y bueno, para Hegel ese núcleo es una razón, o un espíritu o idea, única y universal, que se autoforma y se autodespliega. ¿Se puede llamar Dios a esta idea? Solo si es deshecha el concepto tradicional de un Dios separado del mundo y de un Dios determinado o acabado para siempre.
Para Hegel, Dios y el mundo son uno, es lo que se interpreta por panteísmo. Dios entonces se está desenvolviendo en el mundo. Dios sin mundo no es Dios, dice Hegel. A diferencia de las concepciones tradicionales, para Hegel, Dios más que un principio es un final. La idea que está desenvolviendo lo contiene todo en potencia. Dios es en acto al final del proceso dialéctico. Que el núcleo fundamental de lo real sea esta idea o razón nos permite hablar de idealismo en Hegel. El despliegue de la idea en el pensamiento es estudiado por Hegel en la lógica, estudio abstracto de las categorías de pensamiento. La negación del pensamiento, su antítesis, es la materia que es estudiada en la filosofía de la naturaleza, que se divide en mecánica, física y orgánica. La naturaleza es, sin embargo, la manifestación de la idea en un elemento extraño, ajeno. La naturaleza es racional, legal por ser precisamente una manifestación de la idea. La reconciliación y superación de la oposición entre idea y naturaleza tienen lugar en la filosofía del espíritu. El mundo humano, naturaleza y pensamiento, que se divide en espíritu subjetivo, lo individual, y en espíritu objetivo, lo social, y espíritu absoluto, arte, religión y filosofía, en el que se reconcilia la oposición entre el subjetivo y el objetivo. En el arte, a través del elemento sensible, en la religión por medio de la fe, en la filosofía a través de la razón, se toma contacto con la idea absoluta. En definitiva, dice Hegel, en la razón humana se toma conocimiento de la idea y el idealismo trascendental kantiano se vuelve en Hegel idealismo absoluto. La razón no solo se despliega en la naturaleza, sino también en la historia. Todo lo real es racional. Quiere decir que todo lo que acontece es una manifestación de la idea, de la razón, que no existe lo irracional, que aún lo que nos parece absurdo es expresión de la razón. Por esto no significa que algo real no merezca perecer. Si recordamos que la razón se desenvuelve históricamente, algo real puede expresar un momento ya superado en el desarrollo de la razón. Así, por ejemplo, la monarquía francesa en 1789 era expresión de una fase de la razón destinada a ser superada. Por eso Hegel completa su afirmación diciendo que todo lo racional es real. Esto quiere decir que lo concebido por la razón universal será real algún día. Hegel no se opone al pensamiento revolucionario, pero sí desdeña el voluntarismo político, la crítica subjetiva de las instituciones, la actitud del que se queja del mundo y construye utopías fantásticas al margen del desarrollo histórico. Es interesante destacar que en esta misma línea de pensamiento, Marx va a criticar el socialismo utópico y voluntarista. La crítica de Hegel, por su parte, se la puede interpretar como enderezada a cuestionar cierto utopismo ilustrado y su sentido ahistórico. Ya en su filosofía de la historia, Hegel trata de demostrar que el mundo de la voluntad no está sometido al acaso, que lo que sucede en la historia tiene un carácter racional, que hay un espíritu que se está desenvolviendo en la historia. La primera categoría que surge al pensar el proceso histórico es la de variación, la de que en la historia todo pasa y nada perece. En la historia caminamos entre las ruinas de lo egregio, dice Hegel, ¿no? Pero a la categoría de variación incesante sucede la categoría de rejuvenecimiento. De la muerte surge una nueva vida, como en el mito del ave fénix. Pero la nueva vida no es idéntica a la anterior. La nueva vida encarna otro momento en el desarrollo del espíritu. El espíritu se sublima. Cada pueblo, según Hegel, encarna un momento en el desarrollo del espíritu y ningún individuo puede saltar por encima del espíritu de su pueblo. El papel de los grandes hombres de la historia
es encarnar o interpretar adecuadamente el espíritu del pueblo. Estos son los conductores de los pueblos, como Napoleón, por ejemplo. En realidad, los grandes hombres, creyendo perseguir sus propios fines, su gloria, su ejemplo, cumplen con el papel asignado por la historia. A esta superposición entre el fin de la historia y el fin subjetivo, Hegel la llama la astucia de la razón. Con esta categoría, Hegel analiza el papel desempeñado en la historia por cada pueblo o cultura, desde China e India hasta los pueblos germánicos, considerando que América es el continente del porvenir. Es decir, que todavía no ha ingresado en la historia universal, pero lo hará en el futuro. A grandes rasgos, Hegel ve en el desarrollo histórico una marcha hacia mayores grados de libertad. En los grandes imperios orientales, uno solo, el emperador, es libre. En la polis griegas y la República Romana, muchos, como por ejemplo los ciudadanos, son libres. El cristianismo proclama la igualdad de los hombres ante Dios, y con la Reforma Protestante, que proclama la libre interpretación de la Biblia, los pueblos germánicos encarnan el mayor grado de libertad alcanzado. Entonces, ¿hay un final de la historia? ¿Se lo ha alcanzado? Si se atiende a alguno de los textos de Hegel, puede pensarse que sí. La historia de la filosofía culmina con Hegel mismo. El desarrollo político de la humanidad llega a su cumbre con la monarquía constitucional. Sin embargo, si se atiende al método hegeliano, el proceso dialéctico no debería tener fin. Lo que seguramente culmina con Hegel es un modo de hacer filosofía. El estilo del gran filósofo que de un modo especulativo construye un gran sistema que todo lo abarca, y por esto se ha dicho que Hegel es el Aristóteles de los tiempos modernos.